Falsos cristos. Dios señala en el segundo mandamiento de su santa ley: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios. Éxodo 20, versículos 4 y 5. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hechos 17:29. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Adoración de la hostia. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Jesús mismo llamó a la cena fruto de la vid, jugo de uva, que deberíamos hacerlo en memoria suya, y que la copa era el nuevo pacto en su sangre. Pablo nos enseña que es el nuevo pacto en su sangre, y es en memoria de él, y no que la hostia se convierte en Dios. La palabra enseña la transustantación es otra forma de idolatría. La teología católica romana cree que la hostia, al consagrarse Dios en la tierra, aunque tenga apariencia de pan y sabor de pan, por lo que deben adorarla. Enseñan al católico romano a arrodillarse delante de la custodia, donde se guardan las hostias consagradas. Cuando pasa por el pasillo central en un recinto católico, se saca la custodia y la llevan en la procesión. La adoran perpetuamente en turnos día y noche. Ellos creen que la galletita es Cristo. Al respecto, Jesucristo fue muy claro cuando explicó a qué se refería cuando dijo que debían de comer su carne y su sangre. Juan 6:50 al 58. Al decir esto, los discípulos murmuraban: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan 6:60. Jesús les responde: ¿esto os ofende? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, como dice Romanos 8, 11 y 13, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando uno es cristiano, nacido de nuevo, es templo del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que da vida. Jesús mismo llamó a la cena el fruto de la vid, jugo de la uva. Lo que deberíamos hacerlo en memoria suya, y que la copa era el nuevo pacto en su sangre. Pablo nos enseña que es el nuevo pacto en su sangre, y es en memoria de él, y no que la hostia es el mismo Cristo. Todo católico romano, al arrodillarse ante la custodia en el altar, comete el pecado de idolatría, y ningún idólatra heredará el reino de los cielos. Primera de Corintios 6:9 y Apocalipsis 21:8. El rey es Cristo Jesús. Jeremías 7 del 18 al 20. Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, por provocarme a ira. Por ventura me provocarán ellos a ira, dijo el Señor, y no antes a ellos mismos, para confusión de sus rostros. Por tanto, dijo el Señor Dios, he aquí que mi furor y mi ira se derrama sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderá y no se apagará. Falsas Marías. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:17. Hiperdulia o idolatría. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, a las imágenes. Éxodo 20:5. La adoración es a otro Cristo. La oración debe ser dirigida a Cristo.
El apóstol Pablo nos enseña a pedir solo a Jesucristo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:17. Jesucristo les enseñó reiteradamente que pidan en su nombre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En aquel día pediréis en mi nombre. La Biblia es clara. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otro pasaje que es útil para confirmar, aún más lo afirmado en Efesios, es lo siguiente: en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. La oración a los muertos también es prohibida por Dios. Ver Deuteronomio 18:11. Ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Yahweh cualquiera que haga estas cosas. El segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no te harán imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Hechos 17:29. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. De manera que si nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta los brujos invocan a San Jesús, el cual Jesús cree, un católico romano, el cual cree. Todos esos Cristos llevan a otros padres. Cristo no es ya un niño, tampoco está en la cruz, ni está muerto, ahora tiene un cuerpo glorificado. La adoración de la galletita Jesús. Fin.